Hola a todos, mi nombre es Romina Escalora, yo soy recientemente egresada del Joaquín B. González, profesora de Historia, y la nueva incorporación a la cátedra como colaboradora. Así que bueno, adecuándonos a este nuevo contexto en el que tenemos que conectarnos. La idea de estos videos era, además de presentarnos y conocernos un poco, poder hacer un análisis de justamente de este contexto que nos toca vivir desde la óptica y desde los temas que vamos a abordar durante todo el año en la materia. En base a eso, mi idea fue poder tocar el tema desde el nacionalismo, que es un tema que vamos a tratar durante todo el año en la cátedra, que va a ser uno de los temas estructurales. Y básicamente porque hace unas semanas Angela Merkel dijo que la pandemia del COVID iba a ser uno de los desafíos más grandes luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí hay algo que nosotros tenemos muy naturalizado, pero que siempre es bueno recalcarlo, y es que es una pandemia justamente porque afecta a la mayor cantidad de países del mundo, digamos, es un problema mundial. Lo que nos podría llevar a pensar que justamente están desapareciendo las fronteras, ¿no? Es el mundo con un problema en particular que es el mismo para todos. Sin embargo, esta idea de desaparición de fronteras, porque todos tenemos el mismo problema, lo que está generando en realidad es como la respuesta contraria, ¿no? Los países, sobre todo los países mejor posicionados, tanto económicamente como con recursos, responden a esta pandemia haciendo lo contrario, que es el enaltecimiento de una cuestión nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente la mayoría de los países optaron por el cierre de fronteras. El cierre de fronteras es una decisión que no era recomendada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, desde la organización se dijo que esta medida podía ser a mediano plazo una medida contraproducente. Y sin embargo, esta fue una de las primeras medidas que se tomaron esperando que esto que tanto escuchamos ahora, que se aplanara la curva o que no se generaran más contagios. Chul Han, que es el autor surcoreano que tienen para leer, expresa justamente que este cierre de fronteras lo que implica es una búsqueda desesperada por los países por su soberanía, por recuperar la soberanía. Y es justamente este soberano el que va a decidir el estado de excepción, que en cierto punto es esto de, bueno, no hay más las fronteras se cierran, es el país y hay como una encerrona de países que tratan de resolver esta crisis de forma autónoma, cada país trata de resolverlo. Y justamente al tratarse de un problema mundial, la resolución de cada país afecta inevitablemente a otros países. Lo que nos llevaría a pensar que sería necesaria una solución conjunta. Algunos dirigentes políticos de diferentes partes del mundo están apelando justamente a esta estrategia y dejando de lado la estrategia de ayuda comunitaria o de ayuda global entre los diferentes países. Y lo que hay detrás de esto es justamente la recuperación de una soberanía nacional que tenga que ver con el enaltecimiento de sus propias políticas y de su propio ordenamiento para dar salida a esta crisis. Medidas podemos ver en todos lados y todo el tiempo. Creo que las más representativas son, por ejemplo, las de Donald Trump, que si bien nunca fue muy simpático con los extranjeros, la pandemia lo que hizo fue acelerar los procesos de deportación y miles de personas fueron echadas de Estados Unidos, sobre todo hacia México. Y algo bastante particular que está sucediendo en Estados Unidos también, que es la gente saliendo a comprar armas en forma desmedida, a modo de una ola de violencia que se ve venir en cualquier momento por el resguardo de los recursos. Esto no es novedad en Estados Unidos, todos sabemos que en Estados Unidos la gente anda armada en muchos estados, pero sí implica un auge. Y implica un auge justamente porque es el resguardo de los recursos para quienes se consideran ciudadanos merecedores de esos recursos. Hay un ejemplo también que seguramente
lo hayan visto en las redes, que es de un ciudadano italiano afrodescendiente que, bueno, está en un pasillo de un hospital y una enfermera le grita que, bueno, que se muera porque necesitan el espacio para un italiano nativo, un italiano puro. Y esta idea de la pureza es algo que también vamos a ver durante la cátedra de forma muy clara. Sin embargo, podemos tomar ejemplos en Argentina también. La idea de lo nacional, la recuperación de lo nacional, esto de salir todos los días a aplaudir a los médicos, el servicio de salud a las 9 de la noche, que inició siendo de esta forma, pero terminó siendo con cantar el himno, ¿no? Algo que nos reconoce a todos como argentinos, pero también hubo otros tipos de muestras, como por ejemplo, que en cuanto se inició la pandemia en Argentina, muchos gobernadores buscaron cerrar las propias fronteras de la provincia, e incluso podemos también ver hace muy poco lo que sucedió con el gobernador Morales, que envió un micro con extranjeros a Capital Federal sin ningún tipo de resguardo a la gente que estaba ahí adentro. Incluso había gente que no tenía documentación y era, bueno, un micro de extranjeros que fueron expulsados de la provincia. Bueno, estos argumentos se inscriben en la historia del nacionalismo, en la existencia del nacionalismo, que es inherente a la idea de la nación. Estos son temas que vamos a ver durante todo el año en la cátedra. Y esta idea de nación y de nacionalidad sirvió para muchas cosas durante este periodo que vamos a estudiar, tanto para reivindicar y luchar, por ejemplo, contra la dominación colonial y la dominación imperialista, pero también sirvió para borrar naciones que estaban dentro de un territorio e instaurar un Estado que tenga una sola nación. Sirvió para extender derechos y también sirvió para borrar derechos a otras personas que estaban dentro de ese mismo territorio, o incluso a extranjeros. Sin embargo, en Asia ocurre otra situación. Se escucha a veces mucho esto de, bueno, Asia le pudo dar una resolución a la pandemia, lo trató de otra forma, e incluso muchas veces se lo reconoce como la mejor forma. Sin embargo, los países asiáticos han tomado una determinación de llevar adelante su lucha contra la pandemia, que es bastante diferente a la que se está haciendo acá. Pero también con otro contexto, ¿no? En Asia los ciudadanos tienen otra confianza con el Estado, pero además también es un Estado mucho más presente en la esfera privada de los ciudadanos, ¿no? Hay otra idea de control estatal. Se apuesta básicamente a la vigilancia digital, y muchas veces cuando también se reconoce esa forma de Asia, de los países asiáticos, de luchar contra la pandemia, se omite que es un Estado muy presente en la esfera personal, en la esfera privada de los ciudadanos, y donde hay un nivel de control muy fuerte. Pero sin embargo, ante el cierre de fronteras, y ha sucedido mucho en Europa, los mismos ciudadanos asiáticos que estaban en Europa buscan volver a sus países, porque es ahí donde se sienten protegidos. Esta idea de que ante la crisis surge este nacionalismo de quiero volver a mi país para poder resolverlo allá. Después, diferencias también hay en cuanto a los recursos, ¿no? En Asia, por ejemplo, y también lo dice este autor, el uso de las mascarillas, de los barbijos, es obligatorio y nadie lo cuestiona, y es así, e incluso tienen las mascarillas profesionales, tanto por supuesto el personal de salud, sino también los ciudadanos. Pero en Europa pasa lo contrario. En Europa estos recursos no están disponibles, e incluso, por ejemplo, Macron mandó a confiscar estas mascarillas. Hace algunos días ya se empezó a conocer de envíos de material sanitario, de recursos sanitarios que son interceptados por otros países para quedárselos. Y esto se da luego de que justamente Alemania anuncia que va a parar la exportación de este material sanitario, lo que le abre cierto comercio a China, cierta posibilidad a China de hacer llegar estos recursos.
Sin embargo, hay también otro problema y otro conflicto que surge, y es la rivalidad China-Estados Unidos. Recordemos Donald Trump, que cuando se inició la pandemia llamaba al COVID el virus chino. Eso tiene toda una connotación y una carga. Es un virus de otro. Es lo que hablábamos hace un ratito de la frontera. Cerrar la frontera implica que no me traigan el virus, no implica que yo no vaya a contagiar a los demás países. Esto del virus no es mío, el virus es chino. Y bueno, la hostilidad entre Estados Unidos y China lo que genera es, por supuesto, una cantidad exorbitante de teorías conspirativas, pero además también una nueva forma de comprender o de ver la geopolítica, ¿no? Los grandes focos de conflicto que se están dando en este contexto. Pero la pandemia irrumpe en un mundo en el cual el nacionalismo político y económico ya venía en auge. ¿Sí? Podemos citar ejemplos como por ejemplo lo del Brexit, un Reino Unido que se abre de la Unión Europea y que en cierto punto políticamente y económicamente es esto de ensimismarse nuevamente, de volverse un país y dejar de lado la cooperación colectiva con los demás países de la Unión Europea. Esto lo traigo a colación porque el líder del partido que bregaba por el Brexit hace muy poco dijo que el COVID, que el coronavirus, que esta pandemia era el brote de que Europa unida no sirve más, no va a ir más, y que a partir de ahora todos somos nacionalistas. Digo, una declaración de principios que habla de este resurgimiento, de esta idea que ya venía previa, pero que va a encontrar un fortalecimiento con esto que está pasando. ¿O no? Veremos qué sucede. Todos los gobiernos que apelan justamente al sentimiento nacionalista lo hacen apuntando a la existencia de dos campos separados, hostiles y contrapuestos. Esto es inevitable y la pandemia podría acelerar ese sentimiento y esa forma de comprender la nacionalidad. Henry Kissinger, que es un político clave en la construcción del imperio estadounidense, al que también vamos a conocer durante la cátedra, que es una persona bastante, que podríamos decir, opuesta a toda idea de comunidad, de, por supuesto, saquemos de lado socialismo, comunismo, saquémoslo de lado, ¿no? Un capitalista acérrimo, un imperialista con todas las letras. Y bueno, él mismo dijo que para atender las necesidades actuales, Estados Unidos no va a poder solo, que ningún país va a poder solo y que es necesaria la cooperación de países. Va a ser difícil encontrar una salida sin una inversión masiva en los servicios de salud y también sin un traslado de riqueza de países ricos a países pobres. Eso es inevitable. La pandemia no golpea de la misma forma en países ricos que en países que no lo son. Claras muestras de esto es, por ejemplo, Ecuador, lo que está pasando en Ecuador, que es dramático. Y en este sentido, Zizek, que también tienen para leerlo, es bastante optimista. Dice que la emergencia de la pandemia puede traer consigo un nuevo modelo de comprender los estados-naciones, una nueva alternativa al modelo del estado-nación, que implemente una nueva forma de relacionarse entre los países, una nueva forma de relación que tenga que ver con la solidaridad y la cooperación global. Sin embargo, el mundo da muestras por el momento de lo contrario. Sin invalidar la opinión de Zizek, lo que estamos asistiendo es a países que se están cerrando y tratando de encontrar una salida a esta situación de forma autónoma, solos. Lo que sí sabemos es que por el momento hay dos salidas o dos alternativas que son las que uno puede más o menos vislumbrar, que son justamente la salida de cooperación internacional, donde todos los países trabajen conjuntamente en pos de un problema que es mundial, o el aislamiento nacionalista y
y bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a suceder. Es este mundo en el que estamos viviendo y que también todo lo que veamos en la materia va a servirnos para hacer nuevas reflexiones, porque bueno, también es un contexto que vamos a tener que explicar cuando salgamos al aula a dar clase. Así que básicamente esto es mi aporte por el momento. Vamos a dejar, obviamente esto deja un montón de interrogantes abiertos. Bueno, y espero que haber sido más o menos clara. Obviamente están todas las vías de comunicación abiertas, tanto en el campus como tienen el acceso al Drive y van a tener el acceso a estos videos. Estamos comunicándonos ante cualquier cosa. La idea es que la cursada sea lo más amena posible para todos. Así que bueno, nada más. Eso.